Lumos. Bienvenidos magos, brujas y muggles, yo soy Adolfo Mora y esto es Potter Chapter by Chapter, videos donde revisamos en un breve resumen lo que pasó en un capítulo en particular, los analizamos y les cuento un montón de datos curiosos que tienen que ver con este momento, y estamos hablando del prisionero de Azkaban, y el capítulo de hoy se intitula Cunchos de té y garras de hipogrifo. Veamos cómo inicia este capítulo. Cuando Harry, Ron y Hermione entraron en el gran comedor para desayunar al día siguiente, lo primero que vieron fue a Draco Malfoy, que entretenía a un grupo de gente de Slytherin con una historia muy divertida. Al pasar por su lado, Malfoy hizo una parodia de desmayo, coreado por una carcajada general. Conozcamos a los nuevos personajes. Y tenemos a Sir Cadogan, a Sybil Trelawney, el tío Bilious Weasley y a Buckbeak. Y ahora sí, conozcamos los hechos. La conversación versaba sobre lo terrible de los dementores cuando les entregaron sus horarios. Hermione tenía varias asignaturas traslapadas para sorpresa de Ron, y ella dijo que tenía todo arreglado con McGonagall. Su primera clase era adivinación, y como estaba en la Torre Norte, se fueron enseguida dado que nunca habían estado en esa parte del castillo. Se extraviaron, pero tampoco había a quien preguntar, cuando en un retrato apareció un atolondrado caballero de nombre Sir Cadogan, quien de una manera bastante peculiar los llevó a su destino. Ya en el aula apareció con mucha teatralidad la profesora Trelawney y le comentó cómo se desarrollaría el curso, haciendo unas predicciones por aquí y por allá mientras explicaba. A continuación comenzaron la clase, donde leerían las hojas de té. Tomaron la bebida, intercambiaron tazas y Harry comenzó con la de Ron y luego al revés. La profesora estaba cerca cuando eso ocurría y ante el poco éxito del pelirrojo intervino. La primera figura que encontró fue un halcón, significado de un enemigo mortal, y Hermione interrumpió a la profesora diciendo que eso no era novedad, pues todos sabían lo de Harry y quien ustedes saben. Trelawney decidió ignorarla y continuó con la lectura. Poco agradable, y cerró mencionando que había visto al Grim, un augurio de muerte. A Harry enseguida le vino a la mente la portada del libro y luego al perro gigante al escapar de la casa de sus tíos. Desde luego, la clase estaba igual de alterada y se dio por concluida. Su siguiente clase fue Transformaciones, donde McGonagall hizo su ya conocida transformación de gato a humano, pero nadie se sorprendió, lo que le llamó la atención a la profesora. Hermione le contó que venían de la clase de adivinación y la respuesta fue que Sybil siempre recibía a sus nuevos alumnos con la predicción de la muerte de alguno de ellos, cosa que hasta el momento no se había cumplido. Ya en el gran comedor, Ron y Hermione discutían sobre la veracidad de la predicción, ya que en el mundo de los magos el Grim es garantía de muerte. Harry admitió haber visto al perro y Hermione dijo que ella no cree en eso, ya que Harry sigue vivo y que considera que la clase fue mala comparada con aritmancia, y se marchó, dejando a Ron muy confundido, pues llevaban solo 2 clases, así que ella no había podido tomar aritmancia. La tercera clase del día fue cuidado de criaturas mágicas, camino a la cual Ron y Hermione se hablaban. Hagrid los condujo a un pequeño claro y les pidió abrir sus libros. Malfoy, por supuesto, se quejó de que los libros muerden, a lo que el resto de la clase lo apoyó desafortunadamente, y Hagrid, tomando como ejemplo el de Hermione, le acarició el lomo y el libro se tranquilizó y abrió. El ahora profesor los dejó un momento y regresó con una docena de enormes criaturas mitad caballo, mitad águila, llamadas hipogrifos. Explicó que son muy orgullosos y que deben hacer una reverencia ante ellos antes de acercarse. Ante el miedo del alumnado, Harry se ofreció como voluntario para la demostración y le asignó a uno de nombre Buckbeak, demostración que logró con mucho éxito e incluso para su sorpresa sobrevoló en el extraño animal el claro donde se impartía la clase. Ahora animados, el resto de sus compañeros se acercaron a los demás. Malfoy también había tenido éxito con Buckbeak, pero comenzó a burlarse, diciendo que no era tarea difícil al domar a una bestia tan estúpida. El hipogrifo reaccionó y dio un zarpazo a Draco. Hagrid se lo llevó de inmediato al castillo. Por la noche, mientras hacían su tarea en la sala común, seguían preocupados por lo que pasaría con Hagrid y al ver que la luz estaba encendida en su cabaña, fueron a verlo. Su amigo estaba desconsolado y algo ebrio, imaginando que lo despedirían ya que Malfoy aún se quejaba del dolor. A lo que sabía el trío era una exageración del Slytherin. Si la profesora Pomfrey le había devuelto los huesos del brazo a Harry, un rasguño para ella era pan comido. Ahora veamos el análisis de estos hechos.
Vaya, ¿por dónde empezar? Pasaron muchas cosas. Definitivamente el horario de Hermione es muy sospechoso, pero eso ya lo veremos revisando con el tiempo. Por más que McGonagall diga que es pura parafernalia de Trelawney, no se puede negar que esconde cierta verdad en sus palabras, o solo es demasiado observadora y lo utiliza a su favor como esas videntes de las ferias muggles. Eso sí, Rowling ha puesto una línea muy inteligente para explicar la ausencia de su peculiar personaje, porque por su estilo de vestir no es que pase fácilmente desapercibida, diciendo que casi no baja de su torre para impedir que se le nuble el ojo interior, aunque por los comentarios de Minerva quizá no tenga muchos amigos entre el profesorado. Es triste si lo vemos de esa manera. Aunque Hermione se asusta cuando Trelawney dice que los libros no serán suficientes para su clase, es extraño y sorprendente que de tan buenas a primeras se lance con su frivolidad, incluso de cara a la profesora. Pero ¿a qué se refirió cuando por respuesta Trelawney le dijo que percibe que Hermione no tiene el poder de la clarividencia? Para saberlo, y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de toda la información que está siendo desmenuzada. La ignorancia es dicha. Es cierto, si Harry supiera de las supersticiones de los magos se habría asustado más de la cuenta, pero con esta ya van 2 veces que se altera ante tal augurio, por lo que va en aumento el pánico. Quizás sea cierto que no le queden 24 horas de vida como al tío de Ron, pero con Black suelto, ¿será que Harry tiene los días contados? Sobre la clase de Hagrid, es doloroso admitir que Draco tiene hasta cierto punto razón. Como ya dije en el capítulo anterior, por muy bueno que sea cuidando a las criaturas, no tiene ni el entrenamiento para enseñar ni las habilidades mágicas para tal. Lo hace bastante bien, pero sucumbe muy fácil a la presión, y Malfoy no es alguien fácil de sobrellevar. A fin de cuentas, sí, su padre tiene mucho poder, aunque ya no esté en el consejo escolar tras los hechos de la Cámara de los Secretos. Ahora comparemos los hechos entre el libro y la película. En la película pasamos directamente a la clase de adivinación, por lo que no aparece Sir Cadogan, y aunque en el libro Hermione acompaña a sus 2 amigos a la clase, en la película llega de repente para sorpresa de Ron, y ella jura que ha estado ahí siempre. Aunque no vemos una discusión con Trelawney y la joven bruja, sí vemos que pone caras constantemente. Cuarón no se esfuerza por quitarle el papel de alivio cómico a Ron Weasley, ya que el diálogo de las predicciones es en el libro quien Harry lee el fondo de la taza de Ron, pero al ser gracioso, se lo dieron al pelirrojo. Se añadió un nuevo alumno de Gryffindor, el cual no volvimos a ver en ninguna otra película, pero la verdad es un poco creepy por el diálogo que le toca al ser él quien explica qué es el Grim. En la película, Hermione dice que la clase que ya tomó fue runas antiguas en lugar de aritmancia. Por su parte, en la clase de cuidado de criaturas mágicas, Hagrid solo presenta a 1 y no a 12 hipogrifos. Vamos a culpar al presupuesto de esta toma de decisión, porque además se lo gastaron en hacer que Harry volara por todo el castillo y el lago, que hace que uno se pregunte, ¿y mientras qué pasa allá abajo? Hagrid continuó con su explicación, se vieron todas las caras mutuamente mientras esperaban su regreso, pero eso no importa porque Cuarón logró una escena preciosa y siempre se agradecen las tomas del castillo de Hogwarts. Sin más demora, pasemos a los datos curiosos. Aunque Hermione insinúa que ha tenido un trato especial y ha llegado a un arreglo con el profesorado por su extraño horario, es curioso que ella sea la única que se encuentra en esta situación, ya que tiene aritmancia, adivinación y estudios muggles los lunes a las 9 de la mañana. Pero ¿a poco no hay ningún otro estudiante que tenga por lo menos 2 de esas? Sí, el caso de la ñoñez de Hermione es excepcional, pero llama la atención. Daremos el beneficio de la duda de que solo a ella le pasa y las materias optativas se mueven dependiendo de la demanda que tengan. Vamos en el libro 3 y quizá ya estén cansados de esto, pero sí, Rowling y los calendarios. Trelawney le dice a Lavender que eso que teme ocurrirá el viernes 16 de octubre, solo que en 1993 ese día fue sábado. Trelawney le dice a Neville que cuando rompa una taza agarre una de las azules, y al poco tiempo eso ocurre. El texto menciona que ella acude con una escoba y un recogedor, pero ¿no era más fácil repararla con un encantamiento? Vamos a decir que le añade dramatismo, ya que en todo caso Neville no se sentiría culpable de haber roto la taza, y ya vimos que a la profesora le gusta la teatralidad. Hermione dice preferir la aritmancia que la adivinación, ya que la primera es más precisa y la segunda requiere mucho de sacar conjeturas, pero es extraño porque al final ambas buscan adivinar el futuro, pero con métodos distintos, así que veamos de qué va. La aritmancia o aritmomancia debe su etimología al griego, aritmo número y manteia profecía.
Basa su metodología en la teoría de Pitágoras, quien dijo que cada número tiene un significado distinto, por lo que para adivinar el futuro o conocer a alguien se utiliza una tabla y solo se trata de ir haciendo sumas para llegar a la interpretación. Al ser un proceso matemático difiere mucho de lo que enseña Trelawney, que deja toda la interpretación de imágenes al azar. Ya vimos a Ron no estar muy seguro de lo que ve. Sybil tiene el nombre más apropiado de la vida. Las sibilas son mujeres que tenían el poder de predecir el futuro, pero no lo hacían por encargo, sino cuando entraban en un trance y las escribían. Según las leyendas, existieron en el mundo antiguo 10 sibilas repartidas por el mundo: Egipto, Babilonia, Persia, Libia y Grecia. Sí, los puntos más importantes del momento. Y la más famosa podría ser la Sibila de Cumas, quien vivió en una cueva durante siglos. Esto se debe al mito griego en el que le pidió a Apolo le diera un año por cada grano de arena que tuviera en su puño, pero no pidió la eterna juventud, por lo que al ir envejeciendo se exilió en una cueva. Aunque esto puede ser mera fantasía, en realidad sí existió y escribió sus profecías, las cuales sirvieron al Senado romano para consultarse. A ella también se le atribuye la predicción del nacimiento de Jesucristo en una interpretación hecha durante la Edad Media. La profesora Sybil Trelawney fue interpretada por la actriz Emma Thompson. El misterioso alumno extra de Gryffindor fue interpretado por Iko Uwharrie, y le pido disculpas si pronuncié mal su nombre, y fue acreditado solo como Niño 1. La palabra Grim puede significar horrible, lúgubre, macabro, triste, funesto o nefasto, entre muchos otros sinónimos y que ya sé, son muy poco alentadores. Tanto en el folclore británico como en el escandinavo, Grim puede ser un término general para un guardián de las ánimas de los difuntos, que en Inglaterra adopta la forma de un perro negro grande y greñudo de mirada feroz. Según la tradición inglesa, el Grim carga con una inmensa responsabilidad de proteger el cementerio del diablo y las brujas. A comienzos de la era cristiana, mucha gente pensaba que cuando se consagraba un nuevo cementerio, la primera persona que recibiera sepultura allí tendría que proteger el lugar contra la influencia satánica. Pero también se creía que si un perro negro y bueno era enterrado en el lado norte del cementerio, el animal podría asumir el puesto de guardián en lugar del alma humana, que quedaría así liberada y podría viajar hacia el más allá. Los Grims suelen ser invisibles, pero durante una tormenta se los puede ver paseándose por el cementerio. También pueden aparecerse a medianoche en la víspera de una muerte o de pie en la torre de un cementerio durante el entierro. Dicho todo esto, es comprensible por qué se le considera un augurio de muerte, aunque aparentemente a Rowling de la aparición en un cementerio no le aplica necesariamente en su universo. ¿O acaso hay un cementerio en Hogwarts del que aún no estamos enterados? De hecho, la palabra Grim tiene tal asociación con la muerte que así se llamaba la muerte en la caricatura Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, aunque aquí en Latinoamérica lo conocemos como Puro Hueso. Cuarón estaba fascinado con la imaginación de Rowling. Por supuesto, Rowling le dijo: bueno, yo no inventé a los hipogrifos, pero sí inventé a Buckbeak, por su personalidad. El hipogrifo debe su nombre a la unión de hipo, caballo, y grifo, la criatura mitológica mitad ave, mitad león. Así que para los hipogrifos pudieran surgir son de la cruza de un grifo con una yegua. Ya sé, déjenselo a la imaginación. Aunque los grifos se remontan a las leyendas de la antigua Grecia, los hipogrifos no hicieron su aparición hasta 1516 en el poema Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, que narra las hazañas de varios caballeros de Carlomagno, y donde aparece es específicamente en la historia de Ruggero y Angelina. Para la creación de Buckbeak no solo se recurrieron a medios digitales, sino también se hizo un modelo de cuerpo completo para las interacciones generales de los actores, el pico que Daniel Radcliffe usó de referencia para el momento en que se aproxima y acaricia al animal, y la parte donde Daniel se montó para la escena de vuelo. El modelo de cuerpo completo de Buckbeak se le colocaron las plumas de una por una, y actualmente se encuentra en exhibición en el Making of Harry Potter en los estudios Leavesden en Inglaterra, en la sección del Bosque Prohibido. Este curioso hipogrifo quizás sea el primer y único animal en CGI que se ha hecho del baño a cuadro. Los animadores disfrutaron mucho poniendo este momento, pues le da más naturalidad y realismo a lo que el espectador ve. Sir Cadogan era el personaje favorito de Alfonso Cuarón, por lo que se empeñó en filmar sus escenas que no llegaron al corte final, pero esas las veremos en otro capítulo de la historia.
Como ya vimos, el monstruoso libro de los monstruos hizo su aparición en el libro desde el primer capítulo, mientras que en la película Harry se lo encuentra entre sus útiles que le dejó el ministro de magia y tiene una pequeña batalla con el feroz ejemplar. Aquí Neville es el que peor sale librado. El diseño de lo que vemos en pantalla fue hecho por el estudio gráfico Minalima, que desde luego desarrolló múltiples versiones antes de llegar al resultado final, con el cual trabajó el departamento de efectos especiales. Algunas de estas versiones tenían patas y hasta cola. En los créditos finales de la película podemos ver que existe una habitación llamada Taller de Reparación del Libro de los Monstruos. Es muy sabido el empeño que ponían los creadores de la película. En el interior del libro, aunque nunca sale a cuadro, es posible encontrar algunos animales conocidos como los duendes, troles y los duendecillos de Cornwalls, pero también otros muy extraños como plantas raras, serpientes mutantes y algo que es una cruza entre un troll y una gallina, relata el estudio Minalima. En la película existe un error de traducción al doblaje al español latino, ya que Hermione dice que la materia que tomó es ruinas antiguas y no runas. Quizá desde el guión estaba así porque no había entendido muy bien quién lo hizo, o la actriz pensó que era un error de dedo porque no le sonaba de nada la palabra. ¿En serio? ¿Que nunca leen? Todos los alumnos del primer año en Hogwarts deben cursar 7 materias de manera obligatoria. Sí, otra vez ese número. Transformaciones, encantamientos, pociones, historia de la magia, defensa contra las artes oscuras, astronomía y herbología, además de lecciones de vuelo en escoba, pero como tal no es una materia. Al final de su segundo año en Hogwarts, los estudiantes deben elegir un mínimo de 2 materias extraordinarias, como ya vimos en el libro anterior. Esta lista la componen aritmancia, estudios muggles, adivinación, estudio de runas antiguas y cuidado de criaturas mágicas. La ñoña de Hermione escogió las 5. A veces se imparten materias muy especializadas como la alquimia si hay suficiente demanda. J.K. Rowling explicó que ella tenía en un principio una idea un tanto diferente de cómo serían las materias en Hogwarts. Por ejemplo, herbología antes se llamaba herbolaria. También transformaciones estaba decantándose por algunas otras 2 como transfiguración o metamorfosis. Ya vimos que ninguna se quedó. Existía otra que se llamaba bestias, que terminó convirtiéndose en cuidado de criaturas mágicas. La adivinación era obligatoria desde el primer año y también la alquimia. Cuarón fue el que propuso que cada quien mostrara su personalidad a través de la vestimenta, ya que a fin de cuentas son adolescentes. En las 2 cintas anteriores los vimos bastante pulcros con sus uniformes, pero esta vez es evidente el trato, ya que en esta escena podemos ver distintas formas de portarlo, desde los que van muy alineados, otros sin suéter, distintas formas de arreglar la corbata, los botones y un largo etcétera. Y creo que es algo muy común que podemos percibir, por ejemplo, aquí en las secundarias de México. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su mágico like, el cual ayuda muchísimo al canal. Por supuesto, también compártanlo, pero lo más importante es que me gustaría leer en los comentarios ustedes qué opinan de estas nuevas clases, de las materias, sobre Buckbeak, Trelawney, y mientras tanto, nosotros pasemos a ver cómo termina este capítulo. Hagrid se paró en seco mirando a Harry como si acabara de darse cuenta de que estaba allí. ¿Qué crees que haces aquí? No puedes salir después de anochecido, Harry, y ustedes 2 lo dejan. Hagrid se acercó a Harry con paso firme, lo cogió del brazo y lo llevó hasta la puerta. Vamos, dijo Hagrid enfadado, los voy a acompañar a los 3 al colegio y que no los vuelva a pillar viniendo a verme a estas horas. No valgo la pena. Nox.